Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Gustavo Vial Ovalle, porque algunos deben conocer a mi papá también. Soy cirujano cabeza y cuello de la Fundación Arturo López Pérez. Y bueno, mi área principal de trabajo actualmente en la fundación es sobre reconstrucción microquirúrgica. A modo de introducción, voy a hablar de definición de exanteración orbitaria, clasificación, objetivos de reconstrucción, indicación de exanteración orbitaria, criterios de irresecabilidad y alternativas en la reconstrucción en la exanteración orbitaria. Generalmente, bueno, en la institución de nosotros realizamos esto generalmente en patologías malignas, como carcinoma escamoso, tanto de piel y senos paranasales, carcinomas vasocelulares, carcinomas sebáceos, melanomas conjuntivales, uveales y también melanoma de, ¿cómo se llama?, de mucoso, sarcoma, carcinoma adenoide quístico, de glándulas lacrimales, también es bien frecuente. Extensas resecciones por cáncer invasores se asocian a comunicaciones en la bóveda craneana, cavidad nasal y senos paranasales, lo cual obviamente hace más complejo el tema. Y bueno, en todos estos pacientes se produce obviamente la alteración visual y produce varias alteraciones psicosociales generalmente mal aceptadas por los pacientes, por lo cual una adecuada reconstrucción puede ayudar a mejorar este tema. Bueno, perdón, la exenteración como definición en la resección del globo ocular, párpados, parte blanda retrovulvar, periósteo y además puede incluir la resección de hueso y partes blandas periorbitarias. Y en caso que el tumor lo permita, se pueden conservar los párpados. Con respecto, esta es una clasificación, este es un trabajo escrito por el doctor Wolf, o sea, el líder de este grupo, el doctor Wolf, el cual es un grupo alemán bien importante en reconstrucción, y dividió las exanteraciones orbitarias en 4 defectos. El tipo 1, que es solamente la exanteración orbitaria; el tipo 2, que extendía solamente a la resección de una de las paredes de la órbita; la tipo 2B, que es más de una de las paredes de la órbita; y la tipo 3 ya además se asocia a una resección de la base del cráneo; y el tipo 4 se asocia a una maxilectomía, a un defecto órbito maxilar, a la exanteración orbitaria. Con respecto a los objetivos de la reconstrucción, revestimiento rellena la órbita con tejido duradero, excluir fosa nasal y senos paranasales y protección del cerebro si existe defecto craneal. Esto es muy importante para evitar complicaciones principalmente infecciosas. La mayoría de estos pacientes tienen que recibir la terapia adyuvante como de radioterapia, por lo cual tiene que haber una tolerancia al tratamiento y para evitar la osteonecrosis. Y por último, si el paciente lo requiere, tener la posibilidad de instalación de una prótesis. Bueno, este trabajo del año 2002 habla inicialmente como que el manejo de la preservación orbitaria en pacientes con compromiso de la órbita tendría los mismos resultados que una exanteración orbitaria en tumores principalmente escamosos o tumores adenomatosos. ¿Cuáles son las indicaciones de una exanteración orbitaria? Bueno, la periórbita es una excelente barrera para evitar la invasión tumoral. Generalmente se evalúa con resonancia magnética y TAC la eventual indicación de exanteración orbitaria. Y si en las imágenes se logra identificar la grasa extraconal sana, principalmente en la resonancia magnética, debería poder preservarse la órbita. Si la grasa extraconal está comprometida, generalmente va a exanteración orbitaria. Cuando a veces en la biopsia rápida que se hace en todos estos pacientes, y cuando hay resección de la periórbita y salen los márgenes positivos, generalmente no hay otra opción que completar la exanteración orbitaria. Y en pacientes con compromiso de músculo extraocular, grasa intraconal, globo ocular o invasión del ápex, tienen una clara indicación ahí de exanteración orbitaria. Y obviamente la congruencia en el tratamiento hablan de que si uno va a dejar el margen positivo hacia la fosa craneana, no tiene ningún sentido realizar la exanteración orbitaria. Lo ideal es que salga todo
negativo en bloque o en resumen, que se justifique la exanteración. Bueno, la clasificación preoperatoria de la invasión está en la tipo 1, que es solamente compromiso del hueso, la tipo 2, que también va de la periórbita, y la tipo 3, que ya traspasa el periósteo y tiene compromiso de la grasa. Este trabajo presentado en el Oral Oncology del 2021 habla un poco de cuál. Este es un trabajo en italiano del grupo del doctor Nicolai en Brescia, Italia, que habla principalmente de cuál es el manejo según la invasión de la órbita. Y cuando compromete los huesos de la órbita o la periórbita, generalmente se puede conservar la órbita. Si tiene compromiso el saco lacrimal o la grasa extraconal, ahí va a haber un poco, va a depender de caso por caso, y generalmente esto se intenta conservar, y según la biopsia rápida a ver si se completa la exanteración. Y cuando hay compromiso músculo extrínseco, compartimento intraconal, estructuras preceptales o el ápex orbitario, se realiza la exanteración orbitaria. Los criterios de irresecabilidad en los tumores en general que comprometen la órbita, tenemos la invasión del seno cavernoso, ¿ya? Eso ya es compromiso intracraniano, del canal óptico, de invasión intracraneal masiva y el compromiso carotidio, de la carotida interna. Las alternativas de reconstrucción, tenemos cierres por segunda intención, problemas de esto que obviamente requieren un largo tiempo, curaciones, eh, atrasan la rehabilitación y los tratamientos adyuvantes como la radioterapia. Tenemos el cierre primario que se puede hacer conservando los párpados, injertos. Tenemos colgajos locales como colgajo avance mejilla, BI, colgajo pericráneo, colgajos regionales como el colgajo temporal, colgajo frontal, colgajo fascia temporoparietal, y los colgajos libres, que los que más se ocupan son el antebraquial, colgajo anterolateral de muslo, recto abdominal y el dorsal ancho. Y tenemos ejemplo de un paciente que se realiza un cierre primario conservando los párpados. Los resultados son bastante buenos y la instalación de la prótesis también es más fácil. Los injertos, tenemos injertos dermoepidérmicos, que podemos ver en este caso, y los injertos de piel total, que también, si el paciente no tiene que recibir radioterapia, no ha recibido radioterapia, tienen excelentes resultados también es fácil poner una prótesis. Tenemos el colgajo de avance de mejilla, que se hace un undermining de la mejilla hacia inferior, hacia la mandíbula, con lo cual se levanta la mejilla para un cierre primario ahí del defecto. Y podemos ver aquí que los resultados también son bastante buenos. El otro es el colgajo, que al final es avanzar la piel del cuello hacia la cara, que es el colgajo cérvico-facial, con lo cual también se pueden cubrir los defectos de esta exanteración orbitaria y quedar cerrado primariamente. Y también se puede ocupar el colgajo de pericráneo, más injerto, que el problema del colgajo del pericráneo, que hay que hacer una incisión hacia el cuero cabelludo bastante extensa para poder tener la cantidad de pericráneo necesaria para cubrir la órbita. Y después de esto se hace un injerto dermopidérmico sobre ¿cómo se llama? El colgajo pericráneo. Después está el colgajo temporal, que es un colgajo regional que se basa en la arteria temporal profunda, que viene de la maxilar interna, con lo cual se rota hacia medial, como podemos ver en esta imagen, y después de esto se rota, se fija y se puede injertar, y los resultados son bastante buenos también. Después, la parte ya un poco más compleja, que son los colgajos libres. Tenemos la alternativa del colgajo antebraquial, radial o chino, que se basa en la arteria radial y con las dos venas comitantes y la vena cefálica, ¿ya? Con lo cual se pueden hacer como varias técnicas, en lo cual se puede hacer un cono para poder dejar el espacio para utilizar la prótesis. Es un colgajo bien seguro y que tiene un pedículo bien largo, es una excelente alternativa.
El colgajo anterolateral de muslo es un colgajo un poco más voluminoso. Se basa en la arteria descendente, la rama descendente de la circunfleja femoral lateral, la cual emite perforantes hacia la región anterolateral del muslo, y que cada perforante se puede ocupar como una paleta aislada, por lo cual podemos hacer una reconstrucción tridimensional con varias paletas para cubrir tanto defectos de seno maxilar, del piel y defectos de la base del cráneo. Y tenemos una imagen, de aquí tenemos por ejemplo, dos perforantes con lo cual se podría haber partido por la mitad este colgajo acá. Y podemos ver acá en esta imagen que en tumores ya más extensos, que comprometen tanto el paladar como asociado a una exanteración ocular, o sea, orbitaria, perdón, se pueden realizar una paleta para reconstruir el piso, o sea, el paladar duro, y otra paleta para reconstruir el defecto de la órbita. Otro colgajo libre del recto abdominal que se basa en la epigástrica inferiores, con lo cual el gran problema de este colgajo es que produce una debilidad de la pared, con lo cual el aumento de hernia y generalmente hay que poner una malla. Y se pueden reconstruir defectos bien voluminosos y también se pueden asociar a varias paletas cutáneas para reconstruir varios defectos asociados. Aquí podemos ver claramente como la cobertura del defecto de la órbita con el músculo, y aquí se puede ocupar la paleta cutánea para cubrir el paladar, y aquí se hace la anastomosis microquirúrgica a los vasos, generalmente la arteria facial y el tronco tirolingo-facial como vena. Bueno, este trabajo lo habíamos mostrado previamente del grupo alemán dirigido por Wolf. Eh, Estas son experiencias las más grandes que encontré. Son 45 pacientes de exanteración orbitaria en 10 años, y de estos cuales pacientes 36% había presentado radioterapia, 26% era tipo 1, o sea que solamente que no tenían compromiso las paredes orbitarias, y el 74% ya eran extendidas. La principal tumor era el carcinoma escamoso, seguido por los adenoides quísticos, y la reconstrucción, en, generalmente, como podemos ver acá, fueron más colgajos regionales o colgajos libres. En un 16 pacientes se ocupó anterolateral de muslo, en 8 pacientes se ocupó colgajo temporal, y 5 pacientes colgajo radial, y 54% de los pacientes se realizaron implante orbitario osteointegrado. Bueno, con esto se realiza un algoritmo que en los tipos 1 se puede, si no hay radioterapia, se puede ocupar un injerto. En las tipo 2 se ocupa el colgajo temporal o colgajo libre radial. Y el tipo 3 hay que reconstruir los defectos de la dura madre con galia o con fascia lata, y cubrir con un colgajo libre o un colgajo temporal. Y en el defecto ya más extensos que comprometan ya también el maxilar, hay que ocupar un áltero lateral de muslo o ¿cómo se llama? Un latissimus dorsi. También puede ser un recto abdominal. Y cuando hay radioterapia, el gran cambio es que idealmente no ocupar injerto. Este otro trabajo de la gente Lemdy Anderson, eh, Hannah Sono, son 79 pacientes que se realizaron exanteración orbitaria entre el año 1999-2007. Ellos clasifican como abierta o cerrada dependiendo si dejaron una cavidad o no dejaron una cavidad para poner la prótesis. 18 pacientes realizaron injertos, 6 pacientes colgajos regionales y 55 colgajos libres. O sea, la mayoría lo reconstruyeron con colgajos libres, 34 abiertas y 45 cerradas. Y no hay diferencia en las complicaciones de las técnicas. Solamente el 17%, perdón, 17 pacientes recibieron prótesis, y la mayoría de estos eran los con cavidad abierta. Los métodos de reconstrucción, ellos ocuparon más injertos en sus reconstrucciones, y el principal colgajo libre que ocuparon fueron el anterolateral y el recto abdominal. Ellos ocupan más recto abdominal, perdón. Y, y abiertas versus cerradas,
La verdad que la mayoría de las cerradas se utilizaron colgajos libres, obviamente donde se rellena más el volumen de la cavidad orbitaria, y en la abierta se ocuparon más injertos o colgajos temporales. Las complicaciones fueron, la verdad que bastante similares en todas las técnicas, obviamente con más complicaciones en los colgajos libres por un tema de la complejidad de la cirugía y obviamente con mayor defecto asociados como a base de cráneo o cavidad nasal. Ellos también plantean como un algoritmo que al final ellos solamente injertan los pacientes en cual pueden tener compromiso hasta de solamente de la pared lateral de la órbita. Si compromete ya otra pared, generalmente no ocupan injertos, sino que ocupan colgajos regionales o colgajos libres. Y importante un poco también si van a requerir o no van a requerir prótesis para ver qué técnica utilizar. Con respecto a la prótesis ocular, la verdad que los diferentes grupos son bien, tienen, lo ideal es ocupar prótesis oculares. La verdad que en nuestra institución para nosotros se retorna un poco difícil porque tenemos prioridades tanto como de la terapia ayudante con radioterapia y generalmente se hace un poco difícil el tema de planificar todo esto. En el futuro deberíamos empezar a ocupar más. Y los implantes osteointegrados son una excelente alternativa, pero existen complicaciones con respecto a esto, generalmente en pacientes con radioterapia. Con respecto, voy a mostrar unos casos ahora de la que hicimos en la fundación. Este es un paciente que fue operado de un adenocarcinoma de la glándula lagrimal, donde fue operado por neurocirugía porque tenía compromiso o sea, del techo de la órbita y con comunicación intracraniana. Y fue operado inicialmente por ello, y aquí podemos ver la cobertura que hicieron como con cemento, me imagino que fue. Y fue operado en otro centro, presentaba una fístula de líquido cefalorraquídeo, lo cual nos pidieron solucionar, y se hace una disección acá de los vasos temporales superficiales, y se hace un colgajo anterolateral de muslo para cubrir el defecto y sellar, obviamente, la fístula, con lo cual evoluciona favorablemente, con resultados bastante buenos. El segundo caso es un melanoma mucoso del seno maxilar, donde hubo que hacer una resección completa e supraestructura con exanteración orbitaria y se reconstruyó con un colgajo anterolateral de muslo, donde la pared cutánea se ocupó para la pared lateral de la fosa nasal para poder aislar la fosa nasal de la cavidad y se rellenó toda la cavidad con el músculo vasto lateral, con lo cual logró conservar la piel y los párpados y se logró un cierre ahí primario con la piel del paciente y como podemos ver los resultados son bastante buenos. El tercer caso clínico este es un carcinoma escamoso de la conjuntiva palpebral. Aquí está la resonancia magnética que podemos ver que tiene un claro compromiso del globo ocular. Bueno, en las imágenes también se observa lo mismo. Y se realizó una exanteración orbitaria y una reconstrucción con un colgajo libre anterolateral de muslo. Aquí podemos ver el resultado de la reconstrucción y aquí podemos ver ya más a largo plazo al año como están después de haber recibido su radioterapia los resultados. Este es un carcinoma vasocelular también de la órbita que compromete la órbita. Podemos ver aquí que se resecó la pared lateral de la órbita, que es un defecto bastante grande. Y aquí se realizó un colgajo temporal, con lo cual se logró llenar el defecto con músculo de toda la cavidad y se cerró lo más posible con un colgajo cervicofacial y en lo que no se pudo cerrar se logró ahí un injerto dermopidérmico con excelente resultado. Este es un paciente con un tumor adenoide quístico de la fosa nasal, una paciente bien joven, a la cual se le tuvo que hacer una resección
o sea, una exenteración orbitaria asociada a una maxilectomía, y con lo cual podemos ver acá que fue bastante difícil la reconstrucción porque inicialmente el colgajo se congestionó un poco con el cierre primario porque había quedado muy voluminoso, así que hubo que inyectar esta parte de aquí. Y el último caso clínico es un paciente de un carcinoma sebáceo, de un carcinoma anexo cutáneo del canto medial. Podemos ver en la imagen acá que hay un claro compromiso de la órbita. Y aquí tenemos, claro, la reconstrucción 3D, más o menos planificando la resección como la íbamos a hacer. Y podemos ver aquí la resección donde queda comunicado el seno frontal, el seno maxilar. Y la verdad que lo más importante en este caso era como aislar la fosa nasal un poco de la cavidad orbitaria. Y se hizo con un colgajo libre de anterolateral de mulo, donde se ocuparon dos paletas, una paleta con la piel hacia la fosa nasal y otra hacia afuera. Y aquí podemos ver, esta es la paleta hacia afuera, y ya la otra obviamente no se ve, y se dejan con una cálvula nasofaringe para que genere el trayecto. Bueno, estos pacientes en general se operan en la fundación en conjunto. Aquí está todo el equipo de la Fundación Artur López Pérez. La verdad que están dentro de este grupo varios de los que iniciaron esta técnica de la reconstrucción microquirúrgica en Chile. Así que este es un trabajo que generalmente entramos como 6 cirujanos al pabellón. Y la verdad que yo creo que los resultados se dan gracias al trabajo en equipo. Eso. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Interesante imágenes. Para los oftalmólogos creo que es una cosa que no vemos para nada habitualmente. Muchas gracias. ¿Preguntas de los asistentes? Oye, Doctor González. sí, bueno, agradecer al doctor Vial. Excelente presentación y tal como decías tú, Eduardo, esto nos impacta porque no es algo que vemos. Nosotros vemos etapas muy preliminares. Los retinólogos, hasta donde más llegamos es a ver a veces compromiso de la coroides en algunos pacientes con historia de tumores en otras partes. Y lo que quería preguntarle al doctor Gustavo Vial era qué tipo de estudio recomienda él de forma de que sea útil para ustedes y no estar solicitando estudios costosos a los pacientes cuando sospechamos algún compromiso orbitario. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a casos en que hay una coroide muy engrosada, como digo, a veces hay tumoraciones muy bien localizadas, pero otras veces hay un compromiso difuso, un compromiso periescleral, en que no sabemos su origen y sospechamos algún origen metastásico. En esos casos, como no sabemos, sino andando directamente al oncólogo, ¿cuál es el estudio imageneológico que él sugiere para no estar solicitando estudios de más? Bueno, yo pienso que para evaluar la órbita y el compromiso de la órbita, generalmente en la institución, en la fundación, ocupamos el escáner y la resonancia magnética un poco en conjunto para evaluar el compromiso orbitario. Si ya uno sospecha como un compromiso metastásico que uno no tiene muy claro el origen, claro, y ahí podría uno pensar en hacer un PET-CT. Son en suma complementarios, en el fondo, el ataque y la resonancia. Sí, absolutamente complementario. Siempre pedimos los dos. Gustavo, te quería preguntar, bueno, mostraste algunas cosas específicas del área oftalmológica, porque mostraste algunas cosas, ¿no es cierto?, de seno maxilar, otras patologías, pero de lo que tú has visto, ¿no es cierto?, de tumoraciones en la fundación, ¿qué
que sean de origen oftalmológico, ponte tú, ¿qué es lo más frecuente que tú has visto? ¿Melanomas de conjuntiva, carcinoma escamoso de conjuntiva? ¿Qué es lo más habitual que tú dirías? Lo que más nos llega es como escamoso, conjuntiva y melanoma. Pero generalmente los melanomas llegan en etapas un poco más iniciales y lo alcanzamos a derivar a ustedes. Pero yo diría que los casos de los escamosos conjuntivas son los peores que nos han tocado. ¿Ves mucho como, o sea, carcinoma escamoso? Hemos visto algunos casos, tenemos Claro, que son pocos casos al año, pero nos ha tocado algunos escamosos conjuntivas y el resto son todos, la mayoría de los tumores son tumores extraoculares que invaden hacia la órbita, que es lo que más vemos al final. el doctor Vigorena quiere hacer una pregunta, parece. Sí, hola. Oye, yo felicitar, realmente son increíbles las cirugías que hacen ustedes. Yo trabajé muchos años en nosotros y ahí también, como tú decías, teníamos un buen equipo y es fundamental el trabajo en equipo en realidad, porque cada uno maneja su área. Para nosotros estas cirugías son de ciencia ficción, no es en algo que nos metamos ni tampoco que nos agrade. Quiere decir que fallamos en lo que tenemos que hacer nosotros, que es el control de nuestros pacientes y la pesquisa lo antes posible. Pero hay casos que se escapan y ahí vienen ustedes con estas cirugías que son increíbles y los resultados son muy buenos. Así que, oye, felicitaciones por esa parte. Y sobre eso mismo, o sea, en realidad yo te quería preguntar, pero al parecer es difícil. Nosotros también hacemos centraciones más sencillas, por supuesto, en la reconstrucción, pero la parte de la prótesis es bien difícil. Y los pacientes que en este momento tengo 5 que estamos siguiendo, exanterados, que en general les va muy bien. Nosotros hacemos simplemente el avance de los párpados. Cuando es algo más grande, obviamente se deriva para todos estos colgajos, pero los pacientes finalmente se han sentido más cómodos ocupando parches. Es un shock muy fuerte inicial, pero bueno, hay un periodista también y eso ha permitido que en Chile, que es más relativamente conocido, que no sea un trauma tan grande y tenemos gente de todos los estratos socioeconómicos y se han adaptado mejor al parche que a la prótesis. No sé la experiencia de ustedes. Nosotros casi, la verdad que operamos como cánceres bien avanzados, la verdad que queda como una prioridad un poco, generalmente los colgajos libres ocupamos como un relleno de la cavidad y que quede lo más cubierto posible y se han adaptado harto al parche, ocupamos casi puros parches nosotros, tenemos muy pocos pacientes rehabilitados con prótesis oculares y en el trabajo de Panasono, que es del MD Anderson, hablaban que un bajo porcentaje de los pacientes ocupaba esta prótesis ocular y que muchos se adaptaban bastante bien al parche por preferencia de ellos, la verdad. Entonces, no todos los pacientes quieren esta prótesis ocular y aparte también es bien extraña la prótesis porque no tiene movimiento, entonces a varios pacientes no le molesta un poco ese tema por lo que costaba en los trabajos, pero la verdad que nosotros no tenemos mucha experiencia en ese tema de las prótesis oculares, la verdad. Oye, y lo otro que te quería preguntar con respecto a los injertos libres, que nosotros hemos tenido algunos pacientes irradiados, la vascularización, ¿cómo ha andado ahí? ¿Cómo va la sobrevida de los injertos? Lo que pasa es que la gran gracia de los colgajos libres es que uno en tejido irradiado lleva tejido vital que no está irradiado. Claro. Entonces eso como que produce una mejor cicatrización y mejor, al final, menores complicaciones de la herida al final. Y los resultados que tenemos en la fundación, se hizo un trabajo hace poco, tiene un éxito aproximado de un 96%, 97% Wow. de los colgajos, obviamente con un porcentaje de rescate de esto como un 8 o 10%, que es como lo que reporta la literatura de pacientes que tienen que ser reoperados precozmente generalmente por congestión venosa de la anastomosis. Pero los resultados son buenos y hemos logrado un poco darle seguridad al procedimiento en resumen. La doctora Aristodulopoulos también levantó la mano, quiere hacer una pregunta. Hola, doctor Vial, soy la doctora Vanessa Aristodulopoulos. Me gustó muchísimo la charla, súper buena.
Quería hacer una pregunta, me perdí unos 5 minutitos que no sé si lo mencionaron, pero me gustaría saber si ustedes hacen como biopsia intraoperatoria por congelación o MOX o cuál técnica utilizan para asegurarse los márgenes quirúrgicos libres. Y lo segundo era respecto, como comentaba el doctor Viguerana, respecto a las prótesis. Bueno, nosotros también cuando recubrimos la cavidad pues es mucho más fácil, pero quería saber, yo no sé en qué lugar deriva uno a los pacientes para que hagan estas somatoprótesis y si ustedes les hacen también estas biointegrables que son como con imanes pegadas al hueso, pues. ¿O quién hace estas somatoprótesis? ¿Las hacen ahí en la fundación? Bueno, con respecto a la primera pregunta, bueno, nosotros somos cirujanos oncólogos más que cirujanos plásticos, así que hacemos ahí, a todos los pacientes en general le hacemos biopsia rápida por congelación. No estamos ocupando cirugía micrográfica. Generalmente en estos pacientes hay que hacer una resección en bloque lo más amplia posible para poder obtener los márgenes más seguros y que disminuir el riesgo de recurrencia. Pero idealmente se debería ocupar cirugía micrográfica de MOS, especialmente en pacientes en tumores vasocelulares para poder tener un mejor control de los márgenes. Y la segunda pregunta, hay un doctor, el doctor Córdoba, del Hospital Salvador, que generalmente cuando necesitamos hacer algún tipo de prótesis, se los mandamos a él personalmente. Tenemos como ahí una relación con él, pero en la fundación no tenemos este tema de la somatoprótesis y eso generalmente lo ven los maxilofaciales en general. Eso. Gracias. Yo quería hacer una pregunta, Gustavo, que el rol ahí del ganglio centinela, ponte tú en cirugías que hagan de exanteraciones por tumores oculares. Generalmente en estos pacientes de tumores oculares, ¿de qué tipo de tumores? Melanoma, por ejemplo. Claro, en melanoma, claro, generalmente los de conjuntiva los ven ustedes, pero en piel lo hacemos, o sea, si tiene indicación, o sea que más de 0,75 o ulcerado, le hacemos biopsia de linfonodo sentinela a los melanomas de rutina, pero son las clásicas indicaciones cuando es en piel. Claro, si obviamente tiene compromiso ganglionar metastásico y todo el tema, ya ahí vamos directamente a la parodontictomía y la disección generalmente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahí, Otra vez, sí, la. respecto a, sí, aprovechando que mencionaste lo del ganglio centinela, cuando es melanoma de párpado, también nosotros en Barcelona utilizábamos con los cirujanos de cabeza y cuello el ganglio centinela durante la cirugía de la resección del melanoma palpebral. Y la otra cosa que quería preguntar era si ustedes están haciendo algún estudio, porque, por ejemplo, con Eduardo hemos revisado harto el tema sobre melanoma conjuntival y cómo involuciona mucho con las terapias target y con los biológicos. Entonces, bueno, como alternativa a la exanteración. Entonces, estuvimos contactando con un doctor que está haciendo un estudio sobre estas terapias en melanoma metastásico dermatológico, pero no pudimos incluir a nuestros pacientes de melanoma conjuntival porque nos exigían como resección del tumor primario, que era una exanteración que era justamente lo que queríamos evitar. Entonces, nos gustaría saber si ustedes tienen alguna posibilidad de hacer algún estudio para evitar la exanteración de estas terapias alternativas, porque en los casos que hemos revisado en la literatura involucionan increíblemente los melanomas conjuntivales y resecables. Sí, nosotros, bueno, en la fundación estas como terapias target, o sea, inmunoterapia y terapias target al final, lo ocupamos de forma adyuvante actualmente, ¿ya? Ya habiendo, o sea, son con tumores resecados y generalmente se le hizo el linfonodo centinela o la disección o en tumores metastásicos. En piel actualmente han aparecido varios trabajos con neoadyuvancia que probablemente han abierto
bastante el campo un poco para probar un poco lo que están hablando ustedes, que es darle antes a los pacientes de operarlos, darle, en este caso les dan ipi y nivolumab, que son inmunoterapia, y esta neoadyuvancia iría seguida de una cirugía, por lo menos en los trabajos que en piel estoy hablando. Pero la verdad que desconozco el tema si existen actualmente trabajos que, que den inmunoterapia sin haber resecado el tumor. La verdad. Solamente en pacientes metastásicos nomás, pero no en pacientes que no son metastásicos. Sí, hay series de casos con pembrolizumab y nivo-ipi, y los resultados, como dice Vanessa, son súper prometedores. Prometedores, deben ser súper prometedores, yo creo que para allá va la cosa, pero yo no tengo información si, por lo menos en piel, no, todavía no hemos llegado a eso. O sea, finalmente el límite es el costo, porque son terapias que, claro, están dirigidas Clarísimo. por el momento a cosas metastásicas. ¿Alguien? Oye, yo quería comentar con respecto a los biológicos, que claro, uno ve los resultados. Nosotros hemos ocupado harto en el grupo con la doctora Benke, pero necesitan también un control multi, especialidad con biólogo y la gente de onco, porque tiene complicaciones Sí, bastante grandes. no son inocuos. No. Y la recidivia hay que tenerla cuidada muy encima, porque tú te bajas y vuelve a aparecer. Y por otra parte, entonces, claro, uno pensaba, bueno, desapareció la quimio, empiezan a disminuir las cirugías y me baso en los biológicos y no es así. Entonces, a lo que voy, no perderse, que es muy complejo. Y lo otro es que el manejo de la patología, cuando ya se escapó de las manos, hay que pensar que siempre es un salvataje y tratar de tener una buena calidad de vida, pero ya no es curativo. Por lo tanto, siempre el diagnóstico precoz, la sospecha y el tratamiento muy duro en la primera intervención. En el fondo es como una ventanita como para disminuir, o sea, dar una esperanza de hacer alguna cirugía conservadora en casos muy seleccionados por el momento. Sí, bueno, los casos que mostramos nosotros son casos que ojalá desaparecieran si hubiera un buen diagnóstico precoz y todo, no deberíamos estar operando estas cosas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario?